Son las 7:30 en punto. Estamos muy viciosos hoy. Bienvenido todos otra vez. Muchas gracias. Muy rico que podamos de verdad compartir. Esta semana les traigo un mensaje que, que nos cae de hecho muy bien para todo esto que nos ha pasado durante esta semana también, que ha sido un poco complicada y que en últimas es un aprendizaje que me gustaría compartirles con ustedes. Está básicamente lo que queremos tratar hoy es el capítulo en donde Jesús camina sobre el agua. La idea es estudiar un poquitico algunas cosas que entendía ahí. Esto está en Mateo 14, 22 al 33. Y también hay 3 evangelios que lo relatan. Está también Marcos 6, del 45 al 52. Y está Juan 6, del 15 al 21. Y algunos dan unos detalles que más adelante les compartiré, que me gustan y que me hicieron un poco como ponerme a pensar por qué Jesús hizo este tipo de cosas. Entonces, pues vamos a leer de Mateo, 14 del 22 al 33. Entonces dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Bueno, hay algo que en el versículo 22 digamos, para empezar un poquitico a estudiar esta palabra, Jesús les dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Él en realidad los envía, ¿no? O sea, él viene de estar, el capítulo anterior es en donde Jesús alimenta a los 5,000. Estaba con los discípulos, llegan 5,000 personas y él les da pan a todos y el pescado, y todos conocemos esto. Y de ahí él le dice a sus discípulos: bueno, ahora cojan ustedes la barca y váyanse para el otro lado y yo despido a la multitud y ya nos vemos. Y entonces yo veía que a veces Dios nos pone tareas a nosotros y yo decía: ¿por qué Jesús se queda? ¿No? ¿Por qué no dice: bueno, esperen un momentico, despidamos la multitud y nos vamos juntos? Y a través de que veo la historia veía que él quería enseñarles varias cosas y por eso los manda solos. Entonces me parece interesante que Jesús a veces nos pone en retos nuevos para emprender tareas de conquista, y no siempre sentimos que está junto a nosotros. Ahora vamos a hablar de todo lo que pasó esta semana en la empresa y cómo hemos estado complicados y a veces sentimos que de verdad estamos solos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: bueno, nos vemos al otro lado de la orilla. Y los manda y él se queda, dice que despidiendo la multitud. Yo asemejo esto que tenemos que hacer cosas solos. Es como cuando uno le enseña a caminar a un bebé. El papá durante un tiempo le tiene la mano al bebé, pero al rato lo suelta. Y si no lo suelta, el bebé nunca va a aprender a caminar, porque siempre va a estar con la mano. Y a veces el niño se tambalea y el papá está ahí para que no le pase nada, para no dejarlo caer. Entonces a veces veo que, y la otra vez también leía que el hombre no puede estancarse. Por su propia necesidad no debe estancarse. Nuestra naturaleza
No podemos quedarnos estancados en el trabajo, en la parte espiritual, en el crecimiento como familia, como pareja. Tenemos siempre que estar haciendo cosas nuevas y creciendo en el tema. Luego en el versículo 23 le dice, luego de despedir a la gente, subió al monte para orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Siempre antes de cualquier milagro, Jesús va y ora. Jesús siempre nos muestra que es un hijo de oración. Esa es una enseñanza. Fíjate, si ustedes empiezan cuando leen los evangelios se dan cuenta que y Jesús se fue al desierto y oró, y Jesús se fue y oró, y Jesús oró, y Jesús oró, y Jesús oró. Eso es la vida de comunión que nos está invitando Él a tener. Él siempre se muestra como un hijo de comunión con el Padre, sin importar las tareas que tenía o los planes que tenía. Ya había mandado a los discípulos y nos vemos en la otra orilla. Y aún así, no se dejó llevar por los afanes, sacó tiempo para orar. Y muchas veces es difícil, mire, yo esto lo entiendo. Yo me levanto, hago mis cosas, quiero orar y a veces veo que ya me están viendo la noche para irme a la oficina. Y entonces tengo que salir corriendo y a veces digo, no me puedo ir sin orar. Y entonces me coge la noche para leer y tenemos que ponernos juiciosos porque de verdad que la comunión es de las cosas más importantes que fortalecen nuestra relación con Dios. Podemos saber de Dios, podemos conocer de Jesús, pero si no tenemos una relación con Jesús, difícilmente vamos a conocerlo realmente. Eso es como cuando uno tiene en el Facebook, por ejemplo. Yo puedo conocer lo que hizo Andrés, yo puedo conocer lo que habla Andrés, pero si yo no paso tiempo con Andrés, realmente no voy a conocerlo y que él me conozca. Es recíproco. Bueno, aquí voy a mirar en Marcos, me salto de Mateo, que les dije que la historia se relata en tres evangelios. Entonces voy a pasar a Marcos porque dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsadia, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos se fue al monte a orar. Yo creo que los deja solos intencionalmente, porque, y a veces nos molesta eso, ¿no? Es como que, sí, ve allí pidiendo, haciendo la cola, mientras yo termino de ordenar esto, y termino de ordenar esto y me voy a ver televisión, y uno dice, me mandaste para allá y terminaste y te fuiste a hacer otra cosa, y los deja intencionalmente solos. Entonces, después de que termina de hacer, y eso lo veo en porque dice, pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. O sea, no se fue a lo que les había dicho. Entonces, a veces, aparentemente los abandona y los deja en medio de los problemas. Y a veces nos sentimos así. Seguro que sí, a veces, y yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento, cuando estamos en algún problema, hemos dicho, pero Jesús, ¿por qué permites que me pase esto? Pero Jesús, ¿dónde estás? Te estoy orando, no le veo solución a esto. Entonces, me llama mucho la atención. En el 24 dice, la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían viento en contra. Fíjate que los manda a la dificultad. Él sabía y les dice, bueno, váyanse al otro lado de la orilla del lago, y dice que estaba en la mitad del lago, no estaba en la orilla. Y dice que estaba la barca siendo azotada por olas. O sea que es las dificultades, eso representa las dificultades que pasamos nosotros. Esta semana hemos tenido dificultades fuertes en la empresa para todos. Ha sido bien difícil el momento, pero no debemos olvidarnos que Jesús siempre está de todas maneras detrás de esto. En el 25 dice, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los problemas le duraron toda la noche. Fíjense que no es que Jesús terminó de despedir la multitud, no sé, tipo 7 de la noche, 8 de la noche, se fue a orar hasta las 9, 10, y no es que a las 10 de la noche se fue a salvar a sus amigos que estaban siendo azotados en la barca a punto. Yo me los imagino a los discípulos en medio de la tormenta,
sintiendo que se iban a ahogar o que iban a morir y que, oye, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué nos manda para acá si estaba con nosotros y nos deja tirados? Y los deja pasar toda la noche. Los deja pasar toda la noche porque él solo hasta el amanecer, dice ahí claramente, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Entonces, a veces cuando vemos que las cosas se ponen difíciles en la vida y luego se ponen más difíciles en la vida y decimos, pero más difíciles, ¿y ahora qué va a pasar? No debemos desfallecer porque en todo momento, y lo vamos a ver ahora, Jesús está pendiente. Lo que pasa es que también Él quiere que crezcamos, porque si a toda hora nos está solucionando los problemas desde el principio, no formamos nuestro carácter, no formamos la confianza que tenemos en Él. Entonces, a veces uno deja a sus hijos, voy a dejarlo que lo intente un ratico para que se esfuerce, ¿cierto? Entonces, luego dice, ya cerca al amanecer iba caminando, entonces dice, pero ya cerca al amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Yo me pregunto si alguno de los discípulos, estando allá en medio del lago, en medio de esa tormenta, diría, no, tranquilos que Jesús viene aquí caminando por las aguas y llega a la barca. No. O sea, ellos no le veían salida. Porque ellos, al estar en medio del lago, seguramente decían, ¿y cómo me va a ayudar aquí? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo le grito? ¿De dónde va a aparecer? Y muchas veces los problemas que tenemos parecen no tener solución. Y yo les digo, o sea, el tema y los que hemos vivido estas cosas que parecen no tener solución, de un momento a otro llega Jesús abriendo camino por donde no hay solución. Entonces, llega y a veces lo limitamos nosotros a Él. Nos concentramos tanto en la tormenta, en las aguas, en lo natural, que nos olvidamos que Él es sobrenatural y que puede hacer. Yo me imagino cuando Moisés llegó, estaba huyendo de Egipto y viene un faraón con su ejército y se encuentra con el mar. ¿Y ahora qué hacemos? No, aquí nos mataron. Y me los imagino, todo el mundo, no, ahora sí ve, ¿para qué me sacó? Y empieza la queja, y empieza el ¿por qué me sacó? Yo estaba bien en Egipto. Pero fíjate que Dios hace y espera hasta el último momento para aparecer. Porque también quiere mirar qué tan buena es nuestra confianza en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza, Él también quiere mirar cómo nos comportamos. Si a partir del primer minuto ya estamos quejándonos de Él, quejándonos de lo que nos está pasando, porque eso es lo que normalmente hacemos. Esa es nuestra naturaleza. Pero hoy quiero, con esta historia, invitarlos a que la recuerden cuando estemos en medio de los problemas, porque es muy importante ver cómo actúa Jesús y que además nunca los dejó solos. Entonces, mira, voy a leer esta parte, por ejemplo, en Marcos, que me llamó mucho la atención. Es más o menos lo mismo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Y miren lo que hace. Hizo el intento de pasar de largo. Esto está, claro, Marcos lo relata de otra manera. Hizo el intento de pasar de largo. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué quiere pasar de largo si los discípulos están ahí? Y esto yo duré bastante tiempo pidiéndole al Señor que me dijera un poco por qué intentaba pasar de largo o por qué no. Porque claro, Mateo lo relata de una manera, Jesús venía, y Marcos lo relata de otra manera, y se hizo el intento de pasar de largo, o es la percepción. Pero entonces yo digo algo, ellos eran pescadores, pero y estos muchos eran pescadores, ¿cierto? Otros no, obviamente, y sabían cómo pescar, y seguramente ahí dice, pues los vio remar con mucha dificultad, estaban haciendo lo que sabían hacer, ¿verdad? Probablemente él pasa de largo porque
Jesús conoce nuestro corazón y Él no va a venir si no le pedimos ayuda. Y muchas veces nos centramos en hacer únicamente las cosas a nuestra manera y olvidamos de pedirle ayuda. Es cierto, no nos podemos quedar sentados a que el problema se solucione por sí solo. Y yo tengo que hacer mi parte. Esta semana que tuvimos el problema, tuvimos que hacer nuestra parte. Pero teníamos un problema mediático y una crisis de medios que la única forma de calmarla era cambiando el corazón de la gente. De los que estaban demandando, las personas que estaban molestas, cambiando el corazón de la gente. Entonces yo hago mi parte y Dios hace su parte. Pero yo tengo que confiar en que Él hace su parte, ¿sí? Entonces seguramente Él quería pasar de largo o no se acercaba de una hasta que ellos lo llamaran, ¿sí? Él quería mostrarle que estaban trabajando seguramente en sus propias fuerzas, que es lo que les digo. Entonces, a veces uno intento solucionar el problema yo solo y no pido ayuda. Y miren, de verdad que a medida que uno avanza en la comunión o a medida que uno avanza en la oración, aprende en el momento difícil a arrodillarse y orar. Y eso te va a traer paz y eso te va a mostrar también que Jesús va a estar ahí y Él se va a acercar. Entonces, yo pienso que son unos tips que quiero que recordemos porque todas las semanas tenemos problemas y tenemos tormentas. Y a veces suceden cosas que nos ponen contra la pared y no vemos solución. Y nos angustiamos. ¿Y qué quiere el enemigo? Robarnos la paz. Tenernos así como ellos. Y hasta de pronto tenernos de una manera en que nos quejemos contra Dios. ¿Pero por qué? Porque uno siempre es el por qué, ¿no? No para qué. Empecemos a usarlo, habíamos hablado. El para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me estás queriendo enseñar, Dios, con esta situación? ¿Sí? Porque mire que Jesús los mandó, pero Él les quería enseñar algo. Acaban de tener un milagro con 5,000 hombres y la multiplicación de los panes y los peces. Pero claro, el milagro estaban ahí. Y Él los manda solos como para decirles, váyanse para que vean que aun cuando yo no esté a su lado, llego por ustedes en cualquier momento. De la nada, de la forma más impensable que ustedes puedan tener, no solo tengo que estar a su lado para que ustedes estén protegidos, puedo hacerlo. Y mire, voy a leerles Josué 1:9, que dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Cuál es la importancia de conocer la palabra de Dios? Cuando estemos en problemas hay que declararla, hay que decir, esto es una promesa. Entonces hay que sentarse a orar y decir, Señor, tú mismo prometiste que me esfuerce y me voy a esforzar, pero tú prometiste que estarás conmigo por donde quiera que vaya. Entonces uno declara la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Entonces es importante estos versículos, cuando estemos en problemas, utilizarlos, orar con esos versículos. Isaías 41 del 9 al 13 dice, yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, yo te escogí y no te rechacé, yo te dije, tú eres mi siervo. Todos nosotros hemos llegado, nos hemos acercado a Dios de algún momento que estábamos lejos de Dios. No estamos cerca de Dios desde siempre, hemos estado lejos de Dios, Él nos escogió. Y luego dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes. Porque Él sabe que cuando empiezo con el miedo, empiezo a desanimarme. Por eso antes decía, esfuérzate y sé valiente, no temas. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Miren esto. Esta semana había un montón de gente enojados contra nosotros. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes.
Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo que yo te ayudo. Esto es lo que tenemos que declarar en momentos de tormenta. Tenemos que acordarnos que aunque parezca que la barca se va a voltear y nos vamos a ahogar, Dios tiene unas promesas y debemos declarar esas promesas. Y me causaba curiosidad cuando leo esto porque es exactamente lo que pasó esta semana. Los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden desaparecerán. Desaparecerán. No pasará. O sea, no habrá nada que nos pase a quienes confiamos en Jesús. ¿Sí? Luego en el 26 y el 27 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Mira que ahí Jesús otra vez diciéndoles. Y yo digo, ¿y por qué no lo reconocieron? Pues sí, primero porque venía caminando sobre las aguas y no se lo esperaban. O sea, en su corazón ni siquiera esperaban la ayuda. Y a veces para poder ver la ayuda y recibir el milagro, tiene que estar en nuestro corazón primero que va a llegar. Y ahí entonces yo digo, ¿por qué limitamos a Dios en lo que puede hacer? Vuelvo, siempre dudamos, siempre dudamos. Entonces, quiero que esta sea una herramienta para que en tiempos difíciles la saquemos y la leamos y volvemos y oremos con estas citas para que tengamos esa tranquilidad. Luego en el 28 al 30 dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Miren, Jesús le dijo, ven. Cuando confiamos en Dios, hacemos cosas inimaginables que superan cualquier expectativa de lo que pensamos que podría suceder. Cuando nos acercamos a Dios y confiamos, Dios nos salva de cualquier situación. Y también me parece bonito en cierta manera que a veces pensamos que vamos a perder una bendición o vamos a perder la ayuda de Dios porque dudamos. Entonces Dios nos va a dejar ahogar. Pero fíjense que aunque Pedro dudó, Jesús lo ayudó. Sí, ojalá no hubiera dudado, hubiera caminado y no sé, hubieran levitado por las aguas, genial, mejor. Pero no, Pedro se concentró y dice claramente en las circunstancias. Dice, comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque miró las circunstancias. No miró, él venía caminando mirando a Jesús. Y de un momento a otro, sintió el viento y se vio caminando sobre las aguas y se hundió. Entonces, ¿no les ha pasado? Y en esto hay una cosa muy cómica que recordaba yo. ¿Han enseñado a montar en bicicleta a alguien? Que ustedes lo llevan y lo tienen de la silla y la persona empieza a caminar y ustedes de pronto lo sueltan y la persona cuando ve que va sola se cae. ¿Sí? O sea, como que cuando uno se da cuenta que va solo, como que no puede, ¡pum!, se cae. Entonces yo decía, claro, yo me imagino a Pedro caminando y diciendo, sí señor, voy en ti, le llegó la ráfaga de viento y dijo, uy, estoy caminando, y se hundió. Porque empezó a mirar las circunstancias. Y miren qué le pasa a uno. Y es cómico esto de la bicicleta, yo me acuerdo. Yo enseñaba a montar en bicicleta a mis hijas y a personas que enseñaba a montar y le pasa a uno eso. Ellos creen que uno está sosteniendo el sillón y siguen tranquilos. Y cuando lo ven a uno lejos, como que ¡ay! ¡Pum! Se caen. Entonces yo digo, pero así nos pasa. Empezamos a caminar por fe. Y el enemigo, mire, cuando uno empieza a caminar por fe, no esperen que el enemigo se dé por vencido. Porque va a hacer lo imposible porque dudemos.
porque estás teniendo fe, estás recibiendo el milagro, estás haciendo cosas espectaculares y él pues está molesto porque estás recibiendo bendición y va a hacer algo para que tú le creas a él, para que dejes de mirar a Dios y mires las circunstancias. Yo creo que todos hemos recibido en algún momento de nuestra vida un milagro así como que no lo esperaba, de la nada, algo me pasó y si recordamos al pasado, seguro que encontramos ese momento, un momento en el que estábamos en la olla tocando fondo y de un momento a otro Dios hizo algo para ayudarnos. Entonces, no olvidemos este tipo de situaciones. Estaba Freddy saludando desde Bogotá. Bueno, Fredicillo, encantado de que nos acompañes desde Bogotá. Entonces, yo digo, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hablamos que la fe era creer y no preocuparse, dijimos la vez pasada, no estar angustiado. Pero si vamos a Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que leemos, encontramos las promesas. Por eso es importante leer la Biblia, porque uno lee y cree, y cuando está en el problema, se aferra a la palabra, porque Dios no miente. Entonces, cuando uno tiene los versículos, se ayuda con la palabra. Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está clarísimo que hay que creer antes de, porque es que muchas veces esperamos el milagro para creer. Y así es que esperamos. Entonces vivimos angustiados, pidiendo, llenos de miedo, y decimos, no, entonces no estamos teniendo fe. Y en alguna parte también dice que, digamos, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, vean, es tener fe, la forma de tener fe y ayudarse a tener fe es en la palabra. Y hay que visualizar las cosas antes de. Yo esta semana que estábamos tan emproblemados en tantas cosas, me imaginaba, dentro de 15 días ya esto pasó. Porque sé que tú tienes el control, Señor, porque sé que tú estás en control de cada una de las cosas. Y si esto pasa, es para bien, porque algo bueno tiene que salir de todo esto. Luego en el versículo 31, bueno, dice que no dejó que se ahogara y le enseña por qué se estaba hundiendo, por qué se estaba él hundiendo. En el 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y en el 33 dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús llega y trae solución. Y de verdad que no lo limiten. Mire, en muchas ocasiones yo me he visto en una posición en que digo, no tengo salida. Y luego cuando veo lo que Dios hizo, a veces me sonrío y digo, eres lo máximo. O sea, yo nunca hubiera imaginado que por ahí era. Vino caminando por las aguas, de donde no había camino. Cuando uno ve esas cosas, y a veces cuando nos empezamos a acercar a Dios vamos a tener dificultades, pero les digo, lo importante es que recordemos en el pasado. La otra vez veíamos la película Cuarto de Guerra y la señora tenía en el muro, había hecho un muro en donde escribía las victorias pasadas y decía, las escribí para recordar que mi Dios es fiel y no cambia con el tiempo, porque a veces se nos olvida que el Dios del pasado que nos ayudó ahora no nos va a ayudar. Entonces el Dios que ayudó a Pedro en algún momento ahora lo va a dejar ahogar, o después no lo va a perdonar cuando lo negó. El Dios es el mismo y no podemos dejarnos llevar por eso. Y por último, se acercaron a la barca y lo adoraron. Agradecimiento veo yo ahí.
agradecimiento y reconocimiento de que las cosas pasan por Dios. Muchas veces tenemos una situación que nos saca del problema y empezamos, no, si eso fue la suerte, que no sé qué, no. O eso fue, y miren que a veces Dios espera a que uno esté en donde no hay solución para él hacer el milagro, para que uno no se lleve el crédito. Porque si uno lo logra hacer uno mismo, seguro que le quita el crédito a Dios. Seguro. Porque nuestra naturaleza es ser orgullosos. Ah, lo hice yo, lo logré yo, ¿sí me explico? Entonces, es algo que tenemos que hacer, reconocer que Él estuvo en control de todo, imaginárselo. Yo a veces en esta etapa decía, ah, Jesús, estás lejos, ¿no? Estás lejos de la barca. Yo aquí hundiéndome y todo, pero estás lejos de la barca, pero yo sé que vas a llegar. ¿Recuerdas cuando estábamos en Hilo? Estuvimos también orando en ese momento. Y mira cómo, y cada vez un problema nuevo, y cada vez un problema nuevo, y esto parecía que, Dios mío, no iba a terminar. Sí, pero Dios dejaba y dejaba. Y cuando iba, metía su manito, y yo ahora que miro para atrás digo, eres increíble. Me estabas enseñando que sí estás en control. Porque yo ahora que sé que sí estás en control, tengo que recordar la próxima vez que a pesar de que tú estés lejos de la barca, estás ahí. Entonces, ¿qué síntomas pensaba yo aquí? Me dicen que no estoy confiando o no tengo fe. Temor, preocupación, la queja. Evitemos la queja. No hay nada más absurdo que alguien quejándose. Y lo vemos cuando de quejas y quejas y quejas. Es molesto. Cuando quiero hacer todo yo mismo y no quiero que Dios intervenga. A veces yo le doy la solución y se me olvida que Él está ahí. Y entonces, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo lo ven? Yo les quiero dejar unas reflexiones. Si en ocasiones no hemos confiado en Dios, si hemos querido hacer las cosas nosotros mismos en nuestras fuerzas, pidamos perdón, hagamos un compromiso para que de ahora en adelante, en cada tormenta que tengamos, primero nos vamos a sentir acompañados y segundo vamos a pedir su ayuda. Y tercero, voy a intentar no quejarme del por qué me pasa esto, porque siempre nos queda esa sensación de quejarnos. Y siempre hay un propósito. Cada vez que el enemigo ponga alguna prueba, o a veces Dios también nos pone en situación para sacarnos del momento de conformidad que tenemos. A veces necesitamos alzar al niño que está gateando para que camine. Y ese niño cuando empiece a caminar se va a sentir inseguro, va a sentir que se cae, hasta se va a caer. Y se golpeará un poquito por acá, pero se levantará. Y si no hubiera sido así, ¿qué tal nosotros gateando ahorita? Yo nunca aprendí a caminar y sigo gateando. No puede ser. Tengo que avanzar. No me puedo estancar. Entonces, ese es como el mensaje que quería traerles hoy. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, Julio, yo veo más por esa segunda interpretación en cuanto a que Dios en estas situaciones de dificultad de alguna forma nos está protegiendo de que podamos equivocarnos en una situación más grave. Claro. Y voy a decir, vamos a hacer esta prueba para que vean cómo ustedes pueden comportarse o actuar en algo que tiene solución. Que tiene solución y que es sencillo. Para para evitar más bien que se presente una situación mucho más compleja Y no estamos y preparados. ustedes ni siquiera se hayan dado cuenta de que pudo haber pasado tal cosa. Entonces fíjate que cuando estamos en medio de la prueba de pronto nos quejamos. Ah, pero ¿por qué esto? Pero ay, es difícil. Pero cuando pasa la prueba, oh, qué bien, menos mal que pasó, porque ahora sí tengo que trabajar en esto para ser mejor. Y a veces digo, yo me imagino me imagino como un papá que permite que el niño
acerque la mano al fuego y sienta un quemonazo pequeño o algo, y no que el día de mañana se eche una olla de agua caliente encima completa y se queme. O sea, a veces Dios permite que lleguemos a cierto punto en donde aprendemos el riesgo sin que pase nada malo para evitar que después tengamos un problema mucho más grave. Y la verdad es que todo esto nos ha despertado muchas cosas en donde hay que trabajar y vamos a crecer profesionalmente en todo eso. Pero lo importante de toda la prueba y lo que les quiero decir, que no se les olvide, es que Jesús siempre estuvo ahí a punto de ojo, mirándonos. Es más, nos mandó a la barca, solos por adelante. Vayan. Nos dejó solos un rato. Pero Él sabía que iba a llegar caminando por las aguas. Porque además quería que entendiéramos. Por eso les digo, acababa de pasar el milagro en donde están todos con el maestro. 5,000 personas no tienen para comer y Él hace un milagro ahí con ellos. Y yo digo, ahora les quería enseñar que aunque Él se quede lejos, sigue ahí para hacer el milagro. ¿Sí? Porque podrían decir, no, pues es que si Jesús no está aquí al lado mío, pues me va a morir. No, porque siempre está vigilante. Siempre está detrás nuestro. ¿Ok? Yo voy a parar aquí la... Robinson Carvajal Tarazona los saluda y dice, ingeniero, Sí. buenas noches. Sí, señor, Dios es el camino a la salvación. Sí, Robinson, me alegra que estés conectado. La idea es conocer cada vez más para que, independientemente de la salvación, que seamos salvos, porque creemos en Dios, creemos en Jesús y somos salvos, tenemos un tiempo que vivir en la tierra. Y ese tiempo no tiene por qué ser en opresión. Puede ser en victoria, en todas las áreas, ¿sí? Económica, sentimental, física, ¿sí? En todas las áreas, profesional. El tiempo que estemos aquí, no, sí, yo me voy a ir para el cielo, y entonces tengo que vivir atormentado el tiempo que esté en la tierra. No, tengo que vivir en victoria. ¿Tendré dificultades? Sí. La palabra dice, edifique sobre la arena y se le destruirá todo cuando venga la tormenta. Edifique sobre la roca y cuando venga la tormenta permanecerá. Pero vendrá tormenta. Sobre la arena o sobre la tierra vendrá tormenta. La vida no es de que uno llega a los pies de Jesús y entonces, por el cielo sin problemas. No, la vida sigue porque la vida tiene problemas. La idea es, en algún momento leía, no importa que llueva, lo importante es aprender a bailar bajo la lluvia. Lo importante es aprender a tener el gozo que viene del Señor y no de las circunstancias. Que a pesar de los problemas podamos tener esa paz. Y miren que cuando uno empieza a acercarse al Señor y empieza a confiar, y usted no tiene un montón de problemas, ¿y por qué lo veo sonriente? No, pues sí, estoy tranquilo, el Señor está en control de todo. Y no le da miedo que la acaben de Colombia y a mí me dicen, no le da miedo, ¿qué va a pasar con usted? Y entonces, ¿a qué país se va a ir? No sé. Y no le quita el sueño eso. No. No sé. Y entonces, ¿cuántos años se va a quedar allá en Perú? No lo sé. Y como que les molesta que esté tranquilo. Les molesta que esté en paz con esto, porque sé que Dios está en control. ¿Me explico? Entonces, todo pasará. La noche oscura también amanece. ¿Sí? Porque pasaron toda la noche y Jesús llegó antes del amanecer. También amanece. Ténganlo por seguro. La lluvia más fuerte también se calma. Entonces, los invito a que cuando estén en medio de la tormenta, recuerden esta palabra. Mateo 14, del 22 al 33. Después dejaré colgado las notas en el chat común para que, digamos, los que no están aquí, que no tienen este documento, pues puedan leerlo y recordar. Bueno, yo me desconecto Alexander acá. Zapata te saluda. Sí, un fuerte abrazo desde Bucaramanga. Alexander, un fuerte abrazo. Me alegra que estés conectado.